Bienvenidos a todos, gracias por venir y vamos a dar comienzo a nuestra primera incursión en la Feria del Libro de Castellón. Como delegada de la Unión Nacional de Escritores de España, de verdad, yo personalmente quiero dar muy especialmente las gracias. Y bueno, hemos dividido lo que es toda la tarde en varias partes. En la primera parte, Juan Benito Rodríguez Manzanares presentará sus dos libros que tenéis aquí, muy interesantes de ellos, y los dejo por ahí. Bueno. Muchas gracias, María. Y también muchas gracias a la Unión Nacional de Escritores de España, a la cual pertenezco, y debo decir que estoy muy orgulloso y que le doy las gracias muy efusivamente a su delegada aquí en la Comunidad Valenciana, María Corellosa. María Corellosa Causa. Bueno, pues dadas las gracias, quiero también dar las gracias, como no, a todos que estamos aquí reunidos, porque siempre es bueno tener un grupo de gente delante que escuche lo que se ha de decir. Y como decía María, yo vengo de Valencia, María ha dicho que escribo muy bien, dejémoslo que cada uno, cuando lo lea, tenga su propio criterio y su propia manera de decir si es o no es. Lo que sí que es cierto es que presento los dos libros porque son los dos últimos que he hecho, este en poesía y aquel en novela. Voy a empezar por La navaja de Ockham, decir alguna cosita sobre La navaja de Ockham, porque cronológicamente Cuando ruge la pasión fue el último libro. La navaja de Ockham es un libro que yo encuadraría dentro de lo que es la historia ficción. ¿Y qué es la historia ficción? Es un género un tanto extraño donde con un personaje que ha existido o le suponemos que ha existido, en este caso trata de Jesús de Nazaret, se hace una historia ficticia. Eso se está utilizando ahora mucho para poder encuadrar dentro de una historia ya conocida, pues una historia de amor, o colocar dentro, no sé, Titanic, por ejemplo, sabemos que eso fue, que ocurrió, pero en la última película lo que nos plasmaron no sabemos si pudo ocurrir. Entonces, dentro de una historia, meten otra historia. Y eso básicamente es lo que yo he intentado hacer, pero con otros tintes. En La navaja de Ockham, bueno, primero el título, La navaja de Ockham, eso es un concepto que Guillermo de Ockham se sacó un poquito de la manga, como unos guisantes que estuvo viendo, y dice que ante dos teorías que son iguales, que parece que son iguales, la más sencilla siempre será la que tenga más posibilidades de ser la cierta y la correcta. Y le puse ese título de La navaja de Ockham porque habla de Jesús de Nazaret, pero sobre Jesús de Nazaret en la Biblia y en los textos, digamos, canónicos, los evangelios de Marcos, de Lucas, no viene exactamente una vida, no viene una biografía, no podemos hacernos una idea de qué fue o de quién fue Jesús de Nazaret, porque en la Biblia hay un pasaje muy breve cuando está en el templo, luego hay un pasaje muy breve cuando nace, evidentemente, y luego ya hay poca cosa más hasta que llegamos a las pocas horas que dura el martirio y la crucifixión. Pero en el medio hay un hueco grandísimo que no sabemos lo que hay. Hay muchas teorías, una que sí que murió en la cruz, otra sí no murió en la cruz, otra sí hizo viaje, otra sí hicieron viaje, otra sí hizo esto, otra sí hizo aquello. Y lo que resulta es que después de encontrar los textos que se han encontrado en Nag Hammadi y en Qumran, que hay muchos más textos aparte de los canónicos reconocidos, según los llaman los textos apócrifos y otros gnósticos, leyéndolos sí que se puede hacer una idea, tomando con que esos textos sean igual de ciertos que puedan ser los textos reconocidos y canónicos, tomándolos todo por igual, ahí sí que se puede hacer una idea de quién pudo ser y qué historia pudo tener Jesús. Porque hay textos que incluso hablan de Jesús de niño. Si no recuerdo mal, uno se llama justamente La vida y la infancia de Jesús. Así de simple.
Luego el de María, también habla mucho de él. E incluso María Magdalena, María me refería a su madre. María Magdalena también tiene un texto en el que también dice muchas cosas y difiere bastante de lo que dice la Biblia y los textos reconocidos. Entonces yo lo que me planteé, después de saber que existían esos dos textos, los dos grupos de textos, los de Navaja y los Qumran, fue leerlos para ver qué se decía de Jesús. Y me encontré que se decía mucho, que se decía muchísimo. Que si los cogías los textos y comenzabas a hacer una cronología desde el primero que habla de Jesús, que es antes del nacimiento, hasta el final, cuando muere o no en la cruz, sí que se puede hacer una cronología de la vida de Jesús. Y entonces fue lo que me planteé. Leí unos textos, leí otros textos y con todos hice una cronología de la vida de Jesús. Y con esa cronología hice la navaja de Ockham, pero aún hay algo más. Y hay algo más en el sentido de que los textos reconocidos por la Iglesia tratan la figura de Jesús como una figura que fue hijo de Dios, que luego fue Dios, que hizo ciertos milagros, que algunos son reconocidos, que la mayoría, pero los textos gnósticos y apócrifos no lo tratan de la misma manera. Lo tratan como que fue pues, una persona muy aventajada en su tiempo, con muchos conocimientos, tuvo don de gentes, sabía qué palabras decir en cada momento y sobre todo tenía capacidad para aprender y para saber utilizar lo aprendido llegado el momento. Entonces, con todas esas ideas, con todos esos conocimientos, una persona que estuviera por la labor de leer, de aprender y de saber y de poder utilizar esos conocimientos, evidentemente estaba dos pasos por delante de las personas que no tenían esos conocimientos, que no tenían esa forma o esa facilidad para aprenderlos y esa facilidad de palabra para luego poder conectar con la gente, porque muchas veces, eso pasa con los profesores mucho, que si uno sabe mucho pero no sabe contactar con la gente, pues no sabes exactamente cómo decirle a los demás todo lo que tú. Y hay personas que a lo mejor no tienen tantos conocimientos, pero sí que saben contactar con la gente, y son lo que llaman directamente pues, estos oradores, esta gente mediática que con cualquier palabra que digan siempre están conectando. Y bueno, pues parece que Jesús pues era ese tipo de persona que sabía conectar con la gente. Y al decir esto, prefiero que, como decía antes, con todas esas cosas iban dos pasos por delante de todos los demás. A vista del resto de la gente de ese momento, a vista del resto del pueblo, ya pues sea en Belén, Nazaret o donde fuera que estuviera, sus conocimientos le harían parecer en ese momento que su fuero interno, digamos, no era humano, sino divino. Si yo tengo una enfermedad, yo no sé curarla, los médicos de ese momento no tienen ni idea de por dónde va el tema, pero llego yo y digo, no, espérate, que yo conozco que te voy a curar enseguida, y hace unas mezclas con unas hierbas, por ejemplo, eso lo puede sanar. Si lo sanan y los demás no saben cómo se hace, ni se arriman a saber cómo se hace, esa persona empieza a tener unos privilegios. La gente empieza a tenerlo y a tenerlo en cuenta como curandero, como adivino o lo que sea, y en este caso como curandero. Entonces lo plasmo, siempre digo que desde el máximo respeto, quien lo lea, si alguien tiene interés en leerlo, lo verá que es una vida, una supuesta vida o una vida alternativa de la figura de Jesús, tratada con el máximo respeto, pero desde el punto de vista humano. Era humano, era una persona aventajada, era una persona budista, era una persona que sabía tener esa palabra, pero no era Dios. Y el final, no voy a desentrañarlo, evidentemente, aunque no hace falta que cuente de qué va, porque la vida de Jesús más o menos todos sabemos cómo estaba, sobre como cuando te van a contar algo que ya sabe todo el mundo. No te lo cuento, pero ya todo el mundo. Pero el final no. Y el final sí que es un tanto impactante. Y es un tanto impactante porque la tradición dice que Jesús murió en la cruz.
pero esa tradición es solamente una de las teorías sobre Jesús. Hay varias teorías y otras pues dicen que no murió Jesús, sino que murió pues... ¿Perdón? Judas. Hay unos que dicen que fue Judas el que murió en la cruz, no Jesús. Ah, bueno, eso lo trataremos en el siguiente libro, cuando haga la navaja de Ogan 2 y trate la vida de Judas. Ahora estamos con Jesús y no. Otros dicen que, bueno, que no murió allí, sino que acabó muriendo en Kathmandú, parece que era. Y bueno, pues aparte de esas varias teorías, el final sí que me lo he sacado un poquito de la manga, el final sí que está sacado un poquito de la manga, para que sea ese final impactante, y realmente es, tras leer todas las páginas, las 500 páginas que hay ahí, que además quien lo vaya a leer se dará cuenta que he intentado emular a los evangelios, o sea, pues fueran versículos, frases cortitas, no numeradas, porque eso ya sería realmente un tostón leerlo. Pero sí que he intentado emular la forma de escribir los evangelios. Se dará cuenta que al final, sobre todo cuando ya, bueno, es impactante. No digo más porque si no, hombre, ya... Si no, ya, al final no lo van a contar. Al final ya, ¿para qué lo van a contar si ya lo he contado todo? Bueno, pues el final es impactante, el final está muy bien. Luego pasamos a este, que es el segundo que voy a presentar hoy. Este es el cuarto poemario que presento, Cuando roque la pasión. Y como digo en una nota de autor que dentro, no me estoy refiriendo solamente a la pasión carnal entre hombre y mujer, sino a cualquier pasión, la pasión que uno tiene por su madre, por sus hijos, por su abuela, por su coche mismo, por, no sé, por la naturaleza. O sea, la pasión siempre está ahí y siempre está dispuesta a poder presentarse, dispuesta a manifestarse de cualquier modo, y una persona pues, puede tener pasión. No sé cuántas veces he dicho, mi pasión por los coches llega hasta, pues una persona puede tener pasión por cualquier cosa. Y es un poemario, como también he dicho varias veces, que lo noto yo que es un poco pues, más maduro. Ha pasado mucho tiempo desde el primero, entonces se nota que... Sí, y que incluso la forma de escribirlo y de decirlo, pues de decir las cosas pues ha cambiado un poquito, pues igual que todos vamos cambiando en cualquier ámbito de la vida. Uno a los 20 años dice una cosa y a los 50 se expresa de otra manera, pues igual ha evolucionado desde el primero bastante. Y las poesías que tiene dentro son bastante buenas, que voy a decir yo. Lo que pasa es que mi poesía, como también digo muchas veces, hay poetas, como por ejemplo Amado Nervo, que era un poeta muy dulzón, del siglo XVI, que queda, muy dulzón, el hombre ese, sus poesías son muy tiernas y tal. Y mi poesía, pues exactamente no es ni tan dulzona ni tan tierna, es un poco más realista. No abuso, casi no uso de las metáforas, porque a mí me gusta una poesía que la estés leyendo y la estés entendiendo, y que no tengas que leerla 4 o 5 veces, que la puedes leer, porque una poesía es para leerla 1000 veces, pero 1000 veces porque quieres leer la poesía, porque sientes necesidad de leer la poesía, pero no leerla y decir, yo no te lo leo, yo no me entero, si no la leo otra vez, no. Bueno, pues no, a mí me gusta que cuando se esté leyendo, se esté entendiendo. Por eso ya no es que no abuso, es que prácticamente no uso de metáforas ni de recursos poéticos muy enrevesados ni muy sacados un poquito de contexto, sacados de la manga o desempolvados del cajón del olvido, que ya no utiliza casi nadie. Es una poesía bastante sencilla de leer, bastante fácil de leer, que llega bastante bien y además debo decir que no soy exactamente partidario de la poesía blanca y libre, sino que me gusta la poesía que está encorsetada dentro de unos cánones y de unas estructuraciones para poder hacerla, y eso viene de cualquier perspectiva poética, de cómo se hace, de cómo se elabora. Y entonces en todos mis poemarios hay sonetos, hay cuartetos, y saco y rescato cosas bastante inusuales en estos tiempos que corren, porque ya está totalmente en desuso, como por ejemplo la escala métrica, que inventó Víctor Hugo, si no recuerdo mal, y que se han hecho muy poquitas por la complejidad que tiene hacer las escalas métricas. En este no hay ninguna, en la anterior sí que había una.
También rescato, por ejemplo, los cejes, que tampoco son una cosa que se utilice mucho, los trastos como los rimos, que algunos no saben de lo que es, les suena un poquito a chino, a cuadernavía, que es un nombre del tetrasus como los rimos, cuadernavía sí les suena. Pues es cuadernavía y tetrasus como los rimos es lo mismo, pero con distintos nombres. Y ahí rescato muchas formas de hacer. Incluso algunas que se siguen utilizando y que son muy conocidas, la canción del pirata, por ejemplo, de Espronceda, que está hecha en octavas italianas, aunque mucha gente pues, no sabe exactamente que son octavas italianas. Entonces la octava real también me gusta mucho. Y rescato, ya digo, todo lo que sea poesía rimada y medida. Por aquello de que pienso, yo, para mi proyecto, para mis adentros, para mi yo, que una poesía rimada y medida pues tiene pues, ese punto de sal, ese esfuerzo extra del poeta en buscar que todo tenga pues, una métrica concreta, a lo mejor pues 8, no sé, los octosílabos, o 11, los endecasílabos, y todo se llama 11, y que tienes que ajustar también a una rima, que se acaba de una forma, no puedes poner el siguiente, no puedes tomar pollo con pito o pollo con patata, tienes que poner. Entonces eso requiere un esfuerzo y a mí me gusta muchísimo la poesía rimada y medida. Y por ello, y eso es una constante en todos mis poemarios, hace tiempo, exactamente en el 2009, creé una manera nueva de hacer unos poemas estróficos a los cuales llamé rima JB. ¿Y por qué JB? JB es un apónimo, que es el nombre exacto, que sería utilizar mi nombre o parte de mi nombre o parte de mis iniciales para utilizar o hacer cualquier cosa. Eso lo encontramos, por ejemplo, en las espinelas, que era de Vicente Espinel, o en las marriqueñas, que se las sacó un poquito de la manga de José Manrique. Entonces, cada uno que hace una cosa, pues intenta, bueno, no siempre, pero siempre intenta poner, y si no, cojamos cualquier tratado de medicina y todos los síndromes llevan el nombre del mito inventado o fermentado, de quien lo ha descubierto. O sea que eso es algo que a todos pues, nos gusta, en cierto modo, ponerle nuestros nombres. Y entonces yo diseñé la rima JB. La rima JB es muy sencilla de hacer porque todo lo que es basado en lo que es directamente la estructura y la forma de hacer un verso se basa en la perspectiva poética. Ahí no hay ninguna cosa nueva porque no hay nada que hacer nuevo. Está todo diseñado según la estructura poética, la perspectiva poética. Lo que varía la rima JB es la forma de distribuir los versos. Entonces, un poema estrófico en rima JB son 4 estrofas, que es un pareado, un cuerpo monorrimo al estilo de la cuadernavía, aunque la cuadernavía eran alejandrinos, y esa esencia, o digamos, la JB base, es solamente casílabo. Y luego hay un segundo pareado, y luego está lo que yo llamo el alma del JB, que sería el terzo, que es una estrofa nueva, novedosa, que no se ha utilizado nunca en la poética mundial en ningún ámbito y por ningún poeta. Y el terzo es un terceto, pero que rima de manera diferente a como suelen rimar los tercetos al uso. Los tercetos al uso, sobre todo cuando son encadenados, pues siempre va rimando en el medio con los dos siguientes y luego el medio con los dos siguientes y se acaba con una redondilla, con los cuartetos, depende si son de arte mayor o no. Pero bueno, aquí no. Aquí, como hay 3 estrofas previas, que es un pareado, un cuerpo monorrimo y otro pareado, el terceto rima de la siguiente manera. El primer verso rima con el primer pareado. El segundo verso rima con el cuerpo monorrimo. Y el tercer verso rima con el segundo pareado. Con lo cual, al final, lo que haces es un poco de concatenación con todo lo demás. Y haces un todo. Tiene varias cosas. Al haber un cuerpo monorrimo que riman 4 iguales, parece que el verso ahí se acelere, porque como acaban siempre igual, parece que va un poco otro, y parece que se va acelerando. Y en la tercera estrofa, que es un pareado, es donde debes recoger y cortar el vuelo a los caballos que tiene ahí para pararlo. Y al final, unirlo, el final con el principio. Tiene una complejidad añadida de que el cuerpo monorrimo ya son 4 versos que deben acabar de la misma manera, pero como tiene que unirle el verso que está en el terzo, en el mismo poema tienen que haber 5 versos que acaben igual.
Entonces eso es una complejidad añadida para el poeta para buscar en el mismo poema 5 que haga igual. Pero, después de decir esto, cuando hablo con, no sé, con algún poeta más, o sea, les planteo luego la situación de que si haces un poema y el poema son en cuartetos, por ejemplo, en un momento dado puedes hacer un cuarteto que acabe en IA, y a lo mejor 3 cuartetos más abajo vuelves a ponerlo que acabe en IA, con lo cual ya has rimado 8. Entonces la complejidad es hasta donde el poeta lo quiera ver, porque realmente no tiene complejidad, parece, pero no la tiene. Y bueno, pues dicho esto, me parece que ya he hablado de la navaja de Ockham, he dicho bastante de la novela, también he hablado un poco de Cuando ruge la pasión, y bueno, ya me queda solamente, si hay tiempo, dejar, con el permiso de María, evidentemente, si alguien quiere preguntar algo, si tiene alguna pregunta, alguna cosa que comentar, alguna duda que le haya quedado, algo que yo haya dicho que no esté de acuerdo, o que si están de acuerdo me encantaría. ¿Este libro tienes alguna muestra de la rima JB? Sí. Pues, en todos los poemarios incluye. Pues a ver si encuentro alguno. ¿Para verlo, para leerlo o para...? A ver cómo canta. A ver cómo canta. Sí, yo lo había oído, ¿no? Vamos a ver cómo canta. Voy a aprovechar y no voy a leer uno, sino que voy a leer 2. Sí, hay varios. Pero voy a leer 2 y de paso voy a clavar una cuña publicitaria porque son 2 JB que le he dedicado, uno a mi padre y otro a mi madre. Entonces, sí, muy bonito, ¿verdad? Buen hijo. Ahí estamos. Claro, esta mesa va no con 4 sino con 2 patas, ya quiere ser para 2 patas, si no nos quedaría un poco... Bueno, pues el primero, digamos, que leeré el de mi padre, mi padre se llama Diego y el poema pues, se llama Diego. Poesía dedicada a mi padre, del cual me acuerdo cada día más. Eso era la día. Papá, quiero que sepas que te quiero y que tus consejos son lo primero. Y que siempre te tengo muy presente, en el momento bueno y en el doliente, y aunque es tan lejana tu voz ausente, te recuerdo, sigo vivo en mi mente. Y tu amor anida en mi corazón, inundándome de gran emoción. Hoy recuerdo tu carácter austero, algo complejo y un tanto absorbente, mas siempre has sido mi guía y padrón. Y el de mi madre, poema dedicado a mi madre, guía y apoyo en toda mi vida. Ay, madre mía del alma querida, camino y guía de toda mi vida. Te quiero tanto que mi corazón rebosa henchido de dulce emoción, sintiendo el amor que con gran fruición me regalabas con tierna ilusión, sin esperar nunca mi gratitud. Qué gran mujer de extrema virtud. Hoy te recuerdo cansada y vencida por un malnacido cáncer cabrón que me dejó tristeza y solitud. Bueno, pues eso se habrán dado cuenta, sobre todo en el de estática de madre, que en el cuerpo con el ritmo era on, y se nota que hay 4 on seguidos. Y esto me decía que al decirlo iba a seguir tan rápido como he intentado hacerlo, pues porque se van amontonando los on. ¿Qué le ha parecido, Bayón? Muy bien. Metidos dentro del cajón. ¿Eh? Metidos dentro de un cajón. Ahí está. Que rima, como una rima tiene cajón. No me tires de la lengua, no me tires de la lengua. Hay que reírse siempre. Ahí está. ¿No han hecho broma con el JB? ¿No han hecho broma con el JB? Sí, que si no ha hecho broma, 50.000.
Y seguro que se lo puede decir por el whisky. Aparte de que JB está bueno, de que está bueno, que ahora hay con sus JB tampoco lleva para aquí los presentes. Debo decir, bueno, es que el whisky no es JB, el whisky es J y B. Realmente el whisky es Justin and Bruce. Y no JB. Lo que pasa es que como la I no la comemos. Por eso, entonces JB se llama justo y bueno. Era muy descarado ya. Ya casi rayando el tiempo de salón. Una pregunta. ¿Qué es lo que te llevó a ti a escribir este tipo de rima? ¿Qué te llevó a crearla? ¿Por qué? Bueno, esa pregunta también me la han hecho muchas veces porque habiendo otras cosas para que yo me saque de la manga, pues justamente por eso, porque habían otras cosas, pero todo lo que es las estructuras estróficas o las estructuras poéticas hacía mucho tiempo que no se habían y acaba de cortar el tiempo. Para que sepas que se acaba. Te la han cortado. Es verdad, es verdad. ¿Será verdad? Sí. Te han censurado. 7. Bueno, pues sube el volumen. Lo acabo. Que no te hace falta micrófono. Tengo una voz para poder hablar. Teatral. Bueno, pues las estructuras poéticas hacía mucho tiempo que no habían cambiado. Y aunque había habido algún intento de intentar hacer algo, no era algo nuevo, como con lo del teatro, intentar buscar algo, sino era simplemente unir 2 o 3 estrofas de una manera graciosa. Entonces mi intención fue hacer algo novedoso para que la gente pueda tener, los poetas puedan tener algo novedoso. De hecho, en el 2009, creo que fue, creé el certamen poético internacional Rima JB. Este año vamos por el 4º y cuando lo vuelva a convocar a final de año, que se convoca un poco a final de año, será el 5º torneo, el 5º certamen. Y puedo decir que desde el primero hasta el 4º, que se ha fallado hace muy poquito, ha ido en aumento. Cada vez hay más poetas que van componiendo. Y digo cada vez más porque, claro, en el año 2009, cuando liberé la primera documentación formal, no podría esperar que todo el mundo la conociera. Entonces tiene que ir introduciéndose poco a poco. Y además he notado que la comunidad poética, por decirlo de alguna forma, es un tanto reacia a coger o a adoptar o a cambiar la forma de estructuras nuevas. Pero poco a poco va creciendo en aumento. De hecho, este último he tenido muchísimas participaciones, de lo cual estoy contentísimo, sobre todo porque también hay muchas variantes. Y eso, cuando hay mucha variante y hay mucha riqueza, me gusta. Y además, ya con esto acabo, ya lo termino, Ahora que se ponía bueno. Ahora se ponía bueno. Sí. Pues luego hablamos. Como hay una mesa redonda al final, En luego... la mesa redonda podemos hablar libremente, Y además, que es la poesía, o sea, la literatura actual, entonces puede también debatir todo esto. En este último certamen he tenido 2 poemas que ninguno de los dos ha ganado porque los jurados, siempre como 3 y procuro que nos conozcan para que los jurados no han tenido a bien que ganen. Pero uno de ellos era el Vía Cruz, hecho con JB, precioso. Y otro era un JB con versos de 4 sílabas. Y era un JB que realmente me llamó la atención. No porque fuera gracioso, sino porque era un ejercicio de estilo que nunca había tenido. Entonces me gustó eso, la gente que está gustando. Bueno, no había limitación de que fuera arte mayor y rima consonante, era lo que había dicho. El JB básico, cuando lo creé, era con versos endecasílabos y rima consonante. La rima consonante no la llevaba por templada. Y libre, claro, libre ya no hay JB, es otra cosa. O sea, que solamente rima consonante. Como dices, 4 sílabas. Sí, es que el básico son los endecasílabos. Luego está una variación que a todo le pongo nombre, que es el JBEM, acabado en M, que sería el JB de arte menor, que sería el básico, el octosílabo. Luego estaría el JBA, que son de versos alejandrinos, que sería el de 14 sílabas. Y luego, entre uno y otro, que sean los básicos, estaría que voy a hacer un JB de 4 sílabas, entonces tendría que decir que es un JB tetrasílabo. Y así puede hacer de cualquier, puedo crear los JB con nuestra pote, estaría los JB que ocupan 11 sílabas. Es genial, me pareció genial porque
tampoco tienen obligación. Que nos ha acumulado ya y que no se ve como es hasta y media. Sí, poco a poco se va. Me ha costado justo a las 7:30. Y además cuando estáis haciendo así, pues oye, muy poco a poco, porque yo, por ejemplo, me da el apoyo de Plaza y Canet y me sacaron el libro a nivel mundial donde explicara la arriba JB, estaría en todo ya en cuestión de un par de años. Pero cuando uno va un poco camino poco a poco, iba contando casi con el boca a boca, un poquito más. Pero estoy notando, o sea, yo ya lo tengo que decir que lo convoqué el primero en el año 2009 hasta ahora, ha ido creciendo. Y además, debo decir que los sudamericanos, ya sea en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en Chile, están muy por la labor, pero muy por la labor. De hecho, la mayoría de los poemas que recibí este último certamen fueron sudamericanos. Y por eso el idea que sea sudamericano. Hacemos poesía creativa, con lo cual estamos muy orgullosos. Bravo, bravo, pues bien. Eso, el peor de la clase, más travieso, más travieso de la clase. Luego se lo tendré en cuenta. Muchas gracias. Luego en la mesa Y en la mesa volvemos a retomar esto, que es muy interesante el tema. Gracias. Y Adelante. bueno, si alguno quiere concluir el Muy bueno, maestro. Bueno, yo voy a leer un poema muy cortito, se llama Morirse de pena. Sé que me muero de amor, y aunque de amor no se muere, tu indiferencia bien hiere a este pobre trovador que con esta simple glosa y un desesperado beso, sincero y de tu amor preso, te envía desde su fosa. Igual de amor no se muere, pero morirse de pena, Virgen de la Macarena, qué poco es lo que difiere. Y ahora, claro, pues otra vez. Eso tocaba. Y se llama Pintor. Pinta, pintor, píntame un cuadro hermoso, píntame el alma, píntame gozoso, refleja mi alegría en cada trazo, plasma mi hombría, plasma mi regazo, plasma en tu blanco lienzo mi embarazo, o de mi niño su primer abrazo, mas llama a la vida con tus pinceles, corona a este mundo con tus laureles, con ese genio encendido y fogoso que firme y hábil maneja tu brazo haciéndonos saborear tus mieles. Osado maestro, altivo pintor, píntame joven, píntame mayor, marcando bien mis rasgos de mujer, o que fui un robusto hombre al nacer, plasma en tus trazos mi rabia y querer, o bien un bucólico amanecer que me transmita pena o alegría, y que el trazo surge la alegoría de colorear al mismo color y rescate del fondo de mi ser mi luz, mi oscuridad, mi fantasía. Yo quisiera decir algo, porque aquí el señor ha dicho muchas cosas, muchas, y en pocas palabras ha metido mucho contenido. Literatura es todo, está la buena y la mala, pero literatura digamos que es todo. Luego lo que es la audiovisión ha perjudicado a la literatura, sea buena o mala, porque cada uno publica lo que le parece y no hay esa criba que diga esto sí, esto no, esto merece ser leído y esto realmente es una patata que no merece ser leído por nadie. Eso es correcto, pero también es correcto que ahora lo que pasa es que se está amplificando lo que siempre ha existido. Y digo lo que siempre ha existido porque, por ejemplo, el Quijote, el famoso Quijote, si lo ha leído, o sea, porque lo haya leído, se habrá dado cuenta que a partir del capítulo 12, 14, por ahí, cambia totalmente. ¿Pero por qué cambia? Porque el Quijote no era un libro, porque el Quijote ni siquiera era un libro. El Quijote eran unos artículos que se adjuntaban a un periódico, pero el señor del periódico vio que tenía más tirada y entonces le dijo a Cervantes, amigo mío, a continuar escribiendo, y a partir de ese capítulo empieza a cambiar muchísimo, con lo cual siempre ha existido aquello de que quien tiene el poder y puede editar lo que cree que le va a ser más beneficioso. Y antes había dos diarios de imprenta y ahora hay 400.000 sitios donde poder hacerlo. Pero eso ha existido siempre. Y una cosa, con respecto a la poesía, no estoy de acuerdo
muchísimos foros de internet que están dedicados a la poesía clásica. Y hay muchos sitios de internet que hablan de poesía clásica y que están básicamente basados en la poesía clásica. Lo que pasa es que es más fácil hacer una poesía libre que una poesía clásica. Entonces, es más difundida, está más extendida, pero no estoy de acuerdo en que esté pasada de moda y que esté un poco avanzada. Y eso que está pasando ahí. Está ahí en internet, pero está dormida. Me he dicho que no iba a decir más, pero tengo que decir más, porque estoy haciendo una serie de cosas que me están dando incluso los oídos. Esto es como si usted le pide a un arquitecto que haga un edificio y dice, como no puedo hacer más, aquí lo voy a dejar torcido y aquí lo voy a dejar torcido. No, ¿vale? Si el arquitecto lo diseña torcido, está así. Pero no porque no, para eso está el oficio de poeta. El oficio de poeta, el oficio de poeta es saber lo que tiene que hacer en cada verso. Y si un pensamiento no puede decirlo como él quiere, entonces sobran dos, o en cuatro, o en un poema entero. Es el oficio de decir lo que uno quiere, de transmitir lo que uno quiere, como uno quiere. Yo como quiero es completo y creativo. Y eso es siempre más complejo que siempre. Lo que acaba de decir tiene razón. Lo que pasa es que son dos cosas diferentes. Una cosa es que un poema esté hecho o esté hecho de forma blanca y libre, y otra cosa es que el contenido valga la pena, ¿vale? Eso que transmita, ¿vale? Perfecto. Pero es que lo mismo se puede esperar de un poema que rima, que transmita, sea perfecto, que llegue y lo que sea, un poema blanco y libre. Lo mismo, se puede esperar lo mismo de uno y de lo otro. Pero lo cierto es que a la hora de mirar los dos, si los dos son poemas de 10, los dos tienen unos recursos literarios de categoría, si los dos tienen unos recursos poéticos que son los mejores empleados, si los dos tienen esas palabras, ese vocabulario, esa forma de hacer, esos conceptos, si todos llegan, si los dos son los mejores,